Sean bienvenidos, hoy compartiremos el tema volumen de un prisma parte 1. El propósito de esta clase es encontrar el volumen de un prisma rectangular multiplicando la cantidad de cubos que contiene la primera capa por el número de capas del prisma. Analicemos la siguiente situación. Piensa cómo calcular el volumen del siguiente prisma rectangular. Literal A, ¿cuántos cubos de 1 centímetro de lado caben en la primera capa? Literal B, ¿cuántas capas hay? Y literal C, ¿cuál es el volumen del prisma rectangular? Observamos que el prisma rectangular tiene un largo de 3 centímetros, tiene un ancho de 2 centímetros y tiene una altura de 4 centímetros. Y observamos también que cada uno de los cubos tiene 1 centímetro por lado. Solucionemos la situación planteada. En el literal A observamos que en la primera capa caben 3 cubos a lo largo y 2 cubos a lo ancho. Entonces hay 3 por 2 igual 6 cubos de 1 centímetro de lado en la primera capa. Por lo tanto, la respuesta es 6 cubos. En el literal B, la altura del prisma rectangular es 4 centímetros. Entonces, hay 4 capas. Por lo tanto, la respuesta es 4 capas. Y en el literal C, en la primera capa caben 6 cubos y hay 4 capas. Entonces, el planteamiento de la operación es multiplicar 6 por 4. Y 6 por 4 es igual a 24. 6 es el número de cubos en la primera capa y 4 es el número de capas. Por lo tanto, la respuesta es 24 centímetros cúbicos. Observemos lo que dice nuestra mascota. En un prisma tienes largo, ancho y alto. Para comprender mejor la situación, veamos lo siguiente. Para determinar el volumen de un prisma rectangular o un cubo, no es necesario contar todos los cubos que lo forman. Basta con multiplicar el número de cubos de 1 centímetro de lado de la primera capa por el número de capas. El volumen del prisma rectangular será igual al número de cubos en la primera capa por el número de capas. Resolvamos los siguientes ejercicios. Número 1. Observa el prisma rectangular número 1 y responde, literal A, ¿cuántos cubos de 1 centímetro de lado hay en la primera capa? Literal B, ¿cuántas capas hay? Y literal C, ¿cuál es el volumen? Observamos que el largo del prisma rectangular es de 5 centímetros, el ancho es de 2 centímetros y la altura es de 6 centímetros. Cada uno de los cubos tiene en cada lado 1 centímetro. En el literal A vamos a multiplicar la cantidad de cubos que hay a lo largo por la cantidad de cubos que hay a lo ancho, es decir, 5 por 2. Y 5 por 2 es igual a 10 cubos. En el literal B la altura es de 6 centímetros, entonces hay 6 capas. Y en el literal C observamos que en la primera capa hay 10 cubos y son 6 capas, por lo tanto multiplicamos 10 por 6 y 10 por 6 es igual a 60. Por lo tanto la respuesta es 60 centímetros cúbicos. Número 2. Observa el prisma rectangular número 2 y responde, literal A, ¿cuántos cubos de 1 centímetro de lado hay en la primera capa? Literal B, ¿cuántas capas hay? Y literal C, ¿cuál es el volumen? Observamos que el prisma rectangular tiene 4 centímetros de largo, 3 centímetros de ancho y 3 centímetros de alto. Cada uno de los cubos tiene 1 centímetro por lado. En el literal A, como observamos que hay 4 cubos a lo largo y 3 cubos a lo ancho, multiplicamos 4 por 3 y 4 por 3 es igual a 12 cubos. En el literal B observamos que hay 3 capas y en el literal C en la primera capa hay 12 cubos y son 3 capas, por lo tanto multiplicamos 12 por 3 y 12 por 3 es igual a 36, por lo tanto la respuesta es 36 centímetros cúbicos. Bendiciones para todos y nos vemos en el próximo video.